Seguimos en Nuevo Paradigma hasta la 1 de la madrugada. 4499-333, interno 122 e interno 132. 156-729939 es la forma de mandar tu mensajito de texto. Damián en los controles, mi nombre es Claudio Fandinio. Todo esto es Nuevo Paradigma y la segunda invitada que tengo esta noche, que es una gran amiga también, colaboradora de Revista DON, en cualquier momento va a volver porque la extrañamos, pero viaja de un lado para el otro. Son todos viajeros acá. El único que se queda acá en Rosario soy yo, pero no importa. Norita Faure, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. Si vos no estuvieras acá, ¿qué pasa con el programa? Claro, todo demás uno se va por Nosotros un lado, viajamos, traemos cosas nuevas y vos las podés presentar en tu programa. Claro, ahí está. Y yo me quedo acá. ¿Seguro? Yo me gusta la ciudad, estoy cómodo, pero me gustaría cada tanto pegarme un viajecito por algún lado, ¿no? Amo Córdoba, creo que ustedes están viviendo por allá, ¿no? Norita, primero quiero que te presente. Hay gente que por ahí no te ubica, no sabe quién es Nora Faure. Hay mucha gente que sí te conoce ya. Y después quiero que cuente quién es el invitado que trajiste. Bueno, yo soy Nora Faure, soy facilitadora gestáltica, terapeuta floral, formadora en ambas disciplinas, y en realidad estoy no para hablar de mí, sino para contar que de alguna manera la vida cruzó mi camino con el de Jen, que nunca sé cómo se pronuncia, Jen. Me cuesta. Sí. Y bueno, es lo que hace que hoy esté acá presentando su libro. Ya lo presentó, hoy vino mucha gente. Cuando lo presenté ante la gente que estaba, decía que dar su nombre y decir lo que hace sería limitar toda la riqueza que tiene. Así que me parece que lo mejor, lo más enriquecedor es escucharlo hablar y que la gente opine. Entre micrófonos me agregaba además de haber compartido con Eckhart Tolle, autor que yo admiro mucho, con Chopra, además estuvo con Hammer, y me hablaba tan naturalmente y me decía, estuvo en el consultorio, él tenía un lugar en el consultorio mío, como si yo hablara de Juan, el que está acá en la esquina, ¿no? Es decir, de gente importante. Jan-Niklas, ¿así está bien? Niklas es un nombre alemán. Ahí está. ¿Cómo te va? Buenas noches y muchas gracias por estar acá. Gracias, un placer, gracias por la invitación. Primero te agradezco el libro, que es el libro que presentaste hoy. Sí. Anatomía secreta de la conciencia. La realidad de tu existencia es invisible a los ojos. Es una hermosa portada la que tiene. Voy a ver el contenido después, me parece que es fantástico. Estuve viendo algunos capitulitos de acá. Después lo voy a disfrutar. Pero quiero, como decía Nora Faure, que vos te presentes. A ver, ¿por qué estás acá? Realmente es un... me conecté una vez por Face con vos. Me hablaron de vos, me venían hablando, y un día Nora, casualmente, que no es casual, me dijo, vos sé que yo lo conozco, y lo voy a traer acá a Rosario, y va a presentar un libro. ¿Pero dónde salió este hombre? Y está viviendo, y me empezó a contar toda la historia de él, y me interesó realmente tenerte. Nora después se conecta conmigo, dijimos, vamos a compartirte un ratito. ¿Cómo te presentarías a la gente? Es una larga historia, si la quiero hacer corta también es difícil, porque es una historia un poquito rara de tener un suizo en Argentina, después de haber tenido todas las clínicas y todo el trabajo que hice en Suiza. El tema que trabajé en Suiza con 3 clínicas principales y estaba en la construcción de 5 otras. Estaba en un proyecto de vida maravilloso, pero extremadamente estresado de un lugar a otro, con una clínica especializada en la situación familiar, hasta la violencia familiar, y con muchos niños. Fue la primera clínica, una clínica interdisciplinaria con trabajo tanto de medicina oficial como de medicina alternativa, con el objetivo de fomentar ese trabajo interdisciplinario con nexo con el Estado. La segunda clínica estaba en la parte francesa, la primera en parte alemana. Segunda clínica en parte francesa, en paralelo, se especializó en la formación de médicos en medicina ambiental. La medicina ambiental, especialmente en la interacción
con la alimentación, en interacción con los productos de dentistas que tenemos en la boca, y con los celulares, con todo lo que está interactuando en nuestra vida. Hasta una operación es una forma de intervención ambiental en el cuerpo de uno. Bueno, y la tercera clínica se trataba de una clínica altamente interdisciplinaria, decididamente hecha para resolver temas que se dicen incurables. Significa cómo resolver temas que no tienen cura en nuestro sistema de salud normal y a dónde vamos a encontrar soluciones. Porque hay una cuestión de dinámica entre el tratamiento y la sanación. Son dos dinámicas completamente opuestas. Es como una que viene de afuera hacia adentro, que es casi cosmética, que puede tener efectos profundos también, y la otra que tiene que ver con la liberación de nuestro potencial de salud desde el interior. Significa que es un trabajo de eliminación de barreras en primer plano. Son dos dinámicas distintas, los dos van a llevar a una forma de salud, pero a una forma que en un caso necesita repetición del tratamiento, en otro caso tiene una forma de liberación que normalmente está duradera. Uh-huh. Bueno, trabajando con esas clínicas, me di cuenta con el tiempo que choco con la paradoja que la persona que está mejor normalmente va a chocar con su propio ambiente, que bajo apariencia de amor va a decir, no, pero ¿para qué continúas esto? Te están llenando la cabeza o algo así. La familia, como que a pesar del amor que siente la familia va a dar una resistencia al progreso de la persona que realmente está cambiando. Va a decir, ¿qué te pasó? No te conozco mal, algo así como resistencia. Pero más allá de la familia, hay otro tema, que por ejemplo todos los innovadores en una sociedad están puestos con preferencia en un rol de agitadores, de marginales. Hay algo que hace que el sistema no quiere que sus elementos progresan, cuando en el fondo todos sufrimos de la no evolución y queremos todos que cambien las cosas. Entonces, ¿cómo cambiar? Podemos esperar que cambie desde arriba, que, no sé, un presidente decida o un ovni venga a cambiarnos, sí. O podemos cambiar nosotros. Pero si cambiamos nosotros y que tenemos una resistencia al cambio, nos hace todo mucho más complicado. Es así que confrontándome con ese tema, hice una crisis existencial fuerte ya son 10 años atrás más, y decidí irme de este lugar en el que había construido tanta estructura que me sentía como en una cárcel. Y decidí hacer el camino opuesto, el camino de la humildad, de despojarse de todo lo inútil y de ir a ver en mi interior lo que encuentro como solución. Así que estuve muchos años en camino con mochila y nada más que mi interior y lo que pude dar a la gente que encontré. Y pasé por muchos países, por África del Sur, especialmente por Francia. Viví con los druidas de Pirineas, después con toda cantidad impresionante de chamanes y de personas que encontré en México, en Canadá. Me fui a ver los Sioux y los Sioux, ¿cómo se dice? Los Manitoba, todas las poblaciones los Hopis también en Estados Unidos, que están en esos lugares para comparar cómo ellos vivieron la sabiduría y cómo hicieron una sociedad distinta, cómo pudieron convivir y cómo conciben los fundamentos de la paz, por ejemplo, cómo lograron, si lo lograron. Y poco a poco me di cuenta que
todos cocinan con el mismo agua, que hay pocas soluciones bien establecidas y que si hay alguien que tiene que hablar de una solución, que hasta ahora no encontré a nadie que pudiera hablarlo más claro de lo que sentía en mi interior. Es así que sentí cada vez más ese llamado de construir algo que esté bien claro a favor de una reconstrucción social desde la construcción personal. Así que nació poco a poco, continué los viajes, estaba en Brasil, por ejemplo, y nació esa necesidad profunda de establecerme en algún lugar para hacer estructuras más firmes y para reempezar, a pesar de encarcelarme de nuevo en un materialismo de alguna forma, porque si te pones en una fundación o algo así, es más estable. Aprendí el español, bueno, entonces todavía aprendiendo y haciendo mis errores, pero tuve que aprenderlo para hacer el libro y para comunicar con la gente. Me encantan los idiomas. Y es así que en mi camino llegué en Argentina, en una Argentina que viví distinta hace 5 años aproximadamente, por primera vez que vine. La idealicé un poco más que hoy. Hoy la veo muy disociada, muy golpeada. Veo muchas dificultades que tienen los argentinos con los argentinos mismos, con su propia autoorganización, su propia autorreconstrucción y la voluntad real de salir de esa polarización que especialmente se ve en la política, que es extremadamente pero enfermiza, que en el fondo la mayoría de la energía se pasa en conflictos en vez de soluciones. Bueno, en este camino me quedé pensando, quizás es el mejor lugar para testear, porque si los fundamentos acá pueden prender y pueden ayudar de verdad, voy a ayudar en cualquier otro país. Pues el país de, como lo sabes, hay mucho descreimiento del argentino hacia el argentino. Y cómo hacer que nazca una energía de renovación de nuestro sistema de convivencia, y cómo hacerlo, por ejemplo, con términos como la transparencia, cuando en el fondo la no transparencia también sirve para la supervivencia en un sistema enfermo. Me doy cuenta que hay un montón de herramientas que puedo dar ahora y algunos que solamente puedo dar a elegidos que realmente quieren trabajar en profundidad, con mucha seriedad, para volverse referentes de una sociedad distinta. El hecho de poder cambiar algo de verdad en esto es muy contagioso, porque cada cambio que podemos conseguir está multiplicándose por todas las personas que esta persona que hizo el cambio está viendo. Significa que es un trabajo de medicina, una regulación como una terapia neural, pero a nivel social. Es una cosa maravillosa porque estamos reconstruyendo un cristal. Por eso se llama mi email, tierradecristal@gmail.com, porque me fascina la estructura del cristal, que es la estructura cristalina que está en la linfe, por ejemplo, que se va a modificar masivamente en una persona enferma y que se recupera cuando se recupera la salud. Así que para resumir, como ves, te respondí con una respuesta muy larga. ¿Por qué estoy acá? Está buena la respuesta. Te hago una pequeña síntesis, que ahí va la primera pregunta que te quiero decir. En el recorrido que vos haces en tu vida a nivel personal, me hizo acordar mucho el mito del héroe, ¿no? Lo que se usa mucho en literatura, lo que Ken Wilber, un autor que también, gracias a Norita Faure, he conseguido bastante material. Muy buen trabajo que él habla de que nacemos inconscientes, ¿no? Vivimos mecánicamente, entramos en un camino de conciencia y volvemos a una inconsciencia de nuevo, así como ingenua, pero consciente. Digamos, es como que vos hiciste ese recorrido. Saliste aturdido, encerrado en un estrés, en una rutina, en algo que vos
te sentía que te estaba ahogando, diste ese recorrido, te fuiste a Francia, te fuiste con los canadienses, Estados Unidos, hiciste todo un recorrido y te paraste en un punto que quisiste empezar a recuperar esa inocencia perdida, pero ya conscientemente. Y hago esta equivalencia. Yo creo que en América, fundamentalmente, esto es una apreciación mía, se está haciendo el mismo recorrido que vos hiciste a nivel personal. Es decir, salimos de un momento donde teníamos todo en América, Europa nos sustrajo y nos ultrajó mucho, no digo los suizos, pero sí españoles, italianos, vinieron con la conquista, hubo 50 millones de aborígenes muertos acá en América. Recién hablaba con este amigo uruguayo donde hubo muchas pestes que trajeron los españoles, que trajeron los italianos, muchas malas costumbres, romper sociedades que estaban totalmente armadas. Y en este momento creo que estamos en América viviendo lo que vos viviste cuando saliste a recorrer otros países, para volver a ese punto que en realidad nos pertenecía pero en forma consciente. Sí. ¿Entendés? Si yo creo que estamos ahí nos agarraste justo como te hubiéramos agarrado a vos hace 10 años atrás. Sí, sí. El hecho de despojarse te obliga a tocar fondo, y tocando fondo empiezas a descubrir la propia naturaleza y las referencias estables que se quedan en tu interior. Es como si te irías hacia el núcleo de tu célula y retomas contacto con el ADN que ya siempre tenías, pero que te habías olvidado que tenés. Veo acá unos títulos del libro tuyo que me parece sumamente interesante. Lo estaba hojeando. Dice, por acá hay una preguntita: ¿cómo puedo tener un conflicto conmigo mismo? ¿Qué es lo bueno o lo malo de uno? ¿Cómo entender sin dogmatismo conceptos como el de pureza o el de pecado? Sí. ¿Qué pasa con el fenómeno de la muerte y cómo descubrirlo sin tener que morir para experimentarlo y comprenderlo? Son parte de las preguntas que vos formulás en la contratapa, que son indicadores de lo que el libro después va a ir desarrollando. ¿Por qué somos violentos los seres humanos? La pregunta. Freud hubiera dicho: hagas lo que hagas en la sociedad, el hombre va a ser violento siempre. Un discípulo de él, que fue Erich Fromm, que fue uno de los mejores que tuvo, él dijo: Freud se equivocó en esto. Y le dijo: perdón, maestro, me parece que está equivocado. Es la sociedad, el entorno, lo que vos decías, lo que lo hace violento. El hombre no es violento, es bueno por naturaleza. Si lo dejaran avanzar solo, sería la bondad pura. Sin embargo, la sociedad lo condiciona, el entorno lo enferma y hace que esa persona se vuelva violento. ¿Con cuál de las dos me quedo? ¿O hay una tercera? Te voy a responder con la metáfora de la salud en nuestro cuerpo. Hay momentos de violencia en el cuerpo y un momento de armonía. Cuando estamos sanos, es que el equilibrio se encontró de modo dinámico, con una autorregulación constante entre todos los aspectos orgánicos. Cuando un órgano empieza a robarse para los demás, empieza la violencia. Significa cuando hay una necesidad de algún lugar por una infección, este órgano va a acaparar toda la atención. Todo el cuerpo tiene que trabajar a favor de que ese órgano sane rápidamente, porque si no, todo el cuerpo se va a terminar desmantelando hasta la muerte, eventualmente por una neumonía, para dar un ejemplo, ¿no? Bueno, nuestra sociedad está en una violencia de tipo agónica crónica. ¿Por qué razón? Porque no tenemos la disposición a posicionarnos con la humildad necesaria para estar tanto en una medida de servicio hacia el sistema como un servicio hacia uno mismo. El ser humano tiene la idea que puede tomar y hacer una abundancia aislada. Y es la gran ilusión de que, porque en el fondo no es una abundancia, es una forma de robo. Tenemos esa tendencia de eliminar de nuestra conciencia la importancia del bienestar del organismo. No vemos la sociedad como un organismo del que tenemos que cuidar,
sino que si tenemos la idea que el Estado es algo que nos está descuidando, descuidamos al Estado, descuidamos al vecino, y es así que empieza la disociación en el que todos toman lo que necesitan para sobrevivir. Y estamos sobrevivientes, en posición de sobrevivientes, uno al lado del otro, y no formamos una unión grupal de ninguna manera, no hay organización suficiente, no se invierte en esas organizaciones. Si hay gente que se encuentran, en vez de invertir en más soluciones, normalmente gastan en problemas. Están haciendo luchas de ego, de opiniones. Te vas a una sesión y escuchas durante 2 horas a gente que opinan, pero con todas esas opiniones al final te regresas a casa con una frustración tremenda de haber escuchado opiniones de personas que no solucionan, cuando en el fondo puedes tener una voz si solucionas. Esto sería bastante sencillo, pero la estructura no está hecha en ese sentido. Así que creo que te puedo responder de esta manera, que tenemos que encontrar nuestro lugar de humildad. La humildad se define en la medicina de sistemas, en el sistema que propongo, se define como el lugar óptimo entre el servicio hacia lo ajeno y el servicio hacia sí mismo. Si uno da demasiado, uno va a entrar en la carencia, y la carencia me va a poner poco a poco enojado y con potencial de violencia. Pero si me tomo un montón y no doy nada, estoy viviendo en un organismo carenciado que se va a encargar de hacerme sufrir de alguna manera, ya sea directa o indirectamente, y estoy de nuevo en una situación de violencia y tengo que esconder cada vez más lo que tengo para que no me lo roben. Es así que tanto de parte del organismo como de parte individual tenemos que encontrar el lugar justo que corresponde a algo similar a la geometría sagrada, ese porcentaje de prosperidad que es necesario, como si tienes un alquiler y que pagas tanto alquiler que no puedes más rentabilizar tu tienda, claro. Pierdes, y el que te alquila también pierde. Entonces, la medida tiene que estar justa para que tu inquilino esté contento, se quede, y vos estarás feliz con tu inquilino. Es algo muy similar, ¿no? Uh-huh. Es una noción aristotélica esa la que estás planteando, ¿no? Poco, sí. Es un término medio muy aristotélico de decir esto justo al medio, el equilibrio, y acá es una cuestión de actitud interna que él la planteaba. Sí. ¿Qué pasa con el tema del bien y el mal en todo esto? Si hay un equilibrio, digamos, en la vida entre tu forma personal, digamos, y la sociedad, que adhiero totalmente a ese concepto, ¿no? Uh-huh. Es decir, en la medida que vos te pasás un poquito, pasás de bueno, como diríamos acá, digamos, dejás... resignás o renunciás a parte de lo tuyo, sino al revés. Pero ¿y con el bien y el mal qué? ¿Qué hacemos? ¿Un equilibrio también o son conceptos mentales? Cada vez que sales del equilibrio dinámico óptimo de la vida, entras en una disociación. Y la disociación está induciendo la contradisociación, ¿no? Y es así que entramos en la violencia que definimos como bien y mal. En el fondo, bien y mal no hay, porque cada bien puede ser un mal para otro. Puede ser bien que como ahora, pero si como tu comida es mal para vos. Hay un montón de ejemplos que muestran que el mal a veces es para el mejor bien, como en mi libro que describo que la ceguera me enseñó a ver. Tuve unos meses sin poder ver, con sangramientos en los ojos, y esta ceguera me puse en contacto con mi interior, con la percepción, podemos decir, extrasensorial de lo que me rodeaba, y me dio un acceso a ese mundo que es muy distinto, porque empecé a descubrir cosas que otras personas no ven, y que para mí fueron parte de mi realidad. Por ejemplo, te voy a dar
otro ejemplo que está hablando del tema de la violencia, que es un tema que para mí es muy importante. Definimos las cosas desde sus apariencias, como una foto no es una persona, pero la foto te da informaciones de lo que podría ser esa persona, pero a veces no podemos equivocar, pero grave. Tenemos un montón de prejuicios. Y lo mismo en la violencia. Para nosotros, cuando hablamos de violencia, el símbolo de violencia es gritar, pegar, matar, todos esos aspectos que son aspectos yang. En el arquetipo yang, que es el arquetipo de movimiento. La explosión, el kamikaze, es yang puro, es destrucción, innovación en potencia, que es destructiva. Pero ¿qué hay atrás? Atrás de esta violencia hay la otra violencia, la violencia yin. Es la violencia de la no escucha, la violencia de la represión. Si reprimes la opinión del otro o no la escuchas, vas a transformar hasta un bebé en un demonio. Un niño de 3 que te dice, mamá, 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 ¿no lo escuchas? ¿Qué va a pasar? Va a romper algo, se va a caer, va a gritar, va a hacer caca en los pantalones, no sé qué, algo va a pasar. Lo escuchas un momentito, lo acompañas, estás satisfecho y ya está de nuevo tranquilo. La represión de los padres hacia su hijo diciendo, sos un incapaz, nunca vas a poder. ¿Qué va a pasar? El hijo va a odiar a sus padres y va a tener alguna forma, no sé, va a robar, va a hablar mal, hay un montón de soluciones, cómo puede vivir su agresión, que es una respuesta, un intento de sanación en fondo, visto desde el punto sistémico. La violencia que vemos es un intento de sanación para una violencia que no vemos. La violencia invisible no tiene código penal. El no responder a un mail no tiene código penal. Pero el que va a matar porque nadie le respondió, sí tiene su código penal. ¿Por qué razón vemos siempre las cosas desde, desde el final y no desde la raíz? Por ejemplo, una enfermedad es una manifestación, es algo que te violenta en tu vida, pero en el fondo hay otra violencia invisible detrás que va a llegar a esta enfermedad. ¿Sabes que la OMS, la WHO, de la Salud, sí, define la enfermedad, la salud, es una organización mundial? Estamos hablando de la suma. Sí, una ramificación de la ONU encima. ¿Y qué dicen? Es el bienestar perfecto físico y social. Biopsicosocial. Sí. ¿Social? Sí. Significa que definen la salud desde un resultado. Pero no puedes definir una cosa desde su resultado sin definir qué es. Porque todavía nos dicen, la OMS no sabe qué es la salud. ¿Y cómo vas a sanar si no sabes qué es? Yo te invito a que te pongas el auricular, tengo un llamadito al aire para participar con la gente y te puedo explicar lo que es la salud y lo que es la sanación, que eso me interesa mucho. Ella es médica. Sí. ¿Se anima a hablar después? ¿No? Quiere. No quiere saber nada. Bueno, no importa, capaz que después se anima. Hola, habla Claudio, ¿quién habla? Hola, buenas noches, Claudio. Cecilia te habla. Cecilia, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, muy bien. Un saludo a tus invitados. Estamos internacionales hoy, Cecilia. Sí, de un uruguayo, bien. suizo. Los felicito, bárbaro. Sí. Escuchen, bueno, la pregunta es para, tu invitado. Jan, mira, me salió bien, ahí te lo presento, así se lo preguntás directamente a él, ¿te parece? Listo. Cecilia Jan, Cecilia. Por ¿Parece favor. un Jan? Cecilia. Bienvenida. Ahí está. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Usted hablaba del equilibrio. Mi pregunta es, genéticamente el ADN tiene un equilibrio, ¿no es cierto?
El ADN es algo bastante estable en su equilibrio, tiene un equilibrio casi de modo mineral, que es un equilibrio bipolar. Los equilibrios bipolares tienden a, como tienes un pedazo de madera sobre una piedra, sí, y está en balance. De un lado tienes una parte corta con un peso largo, fuerte, y de otro lado una parte más larga con un peso más liviano, y te da un equilibrio. Te da un equilibrio. Okay. Eso es el equilibrio mineral bipolar. Pero el equilibrio de la salud es un equilibrio tripolar. O sea, mi pregunta va a lo siguiente: cuando un bebé nace, ¿nace en estado de equilibrio, doctor? Normalmente los procesos de regulación de un bebé están extremadamente rápidos y de poca carga, porque no tiene carga metabólica, no tiene alergia alimentaria, no tiene campos adversos por bloqueos emocionales, sino que el chico está en pleno fluido de vida. Por esta razón, el equilibrio es normalmente óptimo. Óptimo. Entonces solamente que se impregna mucho del equilibrio o desequilibrio de los padres. Significa que cuando hay un desequilibrio sistémico entre los padres, inmediatamente el hijo o la hija se va a mostrar como mostrador o como sopapa de ese sistema. Entonces tengo que pensar que es la sociedad la que nos ensucia en el futuro. ¿Me entiende lo que le digo, Sí, doctor? pero también somos los que ensucian a la sociedad, ¿no? Claro. Es los dos. Claro. No se puede decir que la sociedad es mala. No, es la para suma nada. de todos nosotros, No, pero vamos perdiendo el equilibrio y bueno. En una sociedad desequilibrada es mucho más difícil resguardar su equilibrio, como si te vas a bañar en agua sucia y te quieres preservar la salud. Claro. Es difícil, pero todavía se puede, pero necesita un esfuerzo mucho mayor. Seguro. Es así que tener una infancia en una familia peleada, con peleas crónicas, con desvalorizaciones constantes, con exclusiones, con abandonos, te va a dejar el resultado es totalmente exacto. Resulta que el chico va a tener mucho más enfermedades del sistema respiratorio y puede hasta desarrollar enfermedades de tipo cáncer de la linfe o mentales también. Mentales, hasta una psicosis, un autismo que tiene que ver con situaciones de descreimiento del amor materno y todo esto, que son aspectos muy profundos. Por ejemplo, un ejemplo muy típico es la anorexia, que conozco muy bien, trabajé con cientos de casos de anorexia, y que adoro porque normalmente se da muy rápidamente resultados. Desde la primera vez que uno trabaja, si puede trabajar desde el sistema global y que la persona se reposiciona en su sistema, inmediatamente dentro de horas o minutos empieza una revolución en esa persona, y después la parte sistémica va a seguir. En la anorexia tenés después o sea, usted, disculpe que lo interrumpa, está hablando de los trastornos de ansiedad generalizada, digamos, ¿no es cierto? Dentro de la anorexia también puede entrar, la bulimia, la bipolaridad, la parte fronteriza, borderline, ¿me explico? Bueno, acá son cosas muy distintas que tienen como síntoma en común el trastorno de ansiedad, pero yo prefiero hablar, digamos, de un tema a otro desde la profundidad. Es un poquito mezclado los temas, ¿no? Claro, yo tomaba la anorexia como una parte emocional, un trastorno de ansiedad, ¿no es cierto? Bueno, un trastorno de ansiedad
es una descripción muy sintomática, Ajá. que puede tener un montón de causas distintas. Es justamente el tema que vamos a tener sábado. Bueno. Vamos a tener este sábado un taller que Nora está organizando. Estará el 9 de julio. 9 de julio. 9 de julio, 2... ¿qué 3 al 2300. No, 210 planta baja. No, nada que ver. Estará de 9:30 a 17:30, pero preinscripción obligatoria, porque si no vamos a tener problema de espacio. Sí. Hay que pedir a Nora. Y van a abordar esos temas. Y vamos a hablar del tema del miedo primero, ¿no? Estamos planificando una serie de trabajos distintos, con seminarios que pueden ir hasta unos días de duración. Va a depender de los pedidos de la gente, seminarios de psicosomática, Claro. por ejemplo. Muy interesante eso. Bueno, no le quiero robar más tiempo tampoco. No, Cecilia, es siempre útil todas las preguntas porque aparte generan, digamos, disparadores también para él. Pero lo del miedo me parece también que es la clave para donde después se disparan todas las cosas. Es la base, es la emoción base de la que Claro. surgen todas las demás. Es una clave importante. Mucho gusto en conocerlo, Igualmente. en hablar con usted, y no quiero robarle más tiempo a Claudio, así que para que otras personas llamen. Cecilia, te mando un beso muchas grande. Gracias. No, te agradezco yo a vos. No. Te mando un beso grande. Gracias, chao. Gracias. Ahí está, vamos a un tema musical, te vamos a dejar descansar. Por Yo favor. te tendría hasta las 4 de la mañana. Aparte este libro después me lo voy a autografiar, ¿no? Sí, con gusto. Después puedo contar lo de Chopra, me dejaste intrigado. Eso estuviste con Chopra, Cartol, ahora con Nora Faure. Está con todo lo más grande, ¿no? A nivel planetario. ¿Se puede sanar? ¿Qué es sanar? ¿Cuál es la diferencia entre sanar y curar? Quiero que después me cuentes un poquito. Ok, después de la música. ¿Hasta qué, Vale. después de la música, hasta qué punto es importante la creencia? ¿Y hasta qué punto es importante la confianza? Que Qué no es lo tema. mismo, ¿no? La creencia y la confianza. Te va a encantar el tema. Me va a encantar, ¿no? Sí, te va a encantar el tema. Sí, si hablamos con los dueños de la radio y nos quedamos hasta las 3 de la mañana, ¿qué nos dirán? No van a decir que no, ¿no? Bueno, un tema musical y después te vamos a aprovechar ya. Ok. Dale, vamos.